Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá se viene el nervio obturador correspondiente a los ramos terminales del plexo lumbar. Recordando principalmente que nuestra fuente es el libro de anatomía humana de Latarjet y Ruiz Lear. Es la fuente de la cual nos estamos basando para hacer estos videos. Muy bien, entonces, el nervio obturador, como todo nervio que hemos estudiado, que apenas llevamos dos, el femoral cutáneo anterior y el nervio genitofemoral, bueno, el nervio obturador, como todo nervio, le vamos a estudiar un origen. El origen de este nervio es a partir de las raíces lumbares de L2, L3 y L4. Acá vienen L2, L3 y L4, formando principalmente un tronco mediano que es el nervio obturador. El trayecto del nervio obturador entonces lo estudiamos que va a ser de la siguiente manera. Es vertical hacia abajo y medialmente. Es decir, este es el nervio que está más anterior, es el nervio que está más medial que todos los demás. Y finalmente vamos a estudiar las relaciones de este nervio. Como todo nervio que sale del plexo lumbar, está en íntima relación con el músculo psoas mayor. Entonces le estudiamos las relaciones que guarda con el psoas mayor. Principalmente se encuentra oculto por el psoas mayor. Después emerge o sale por el borde medial o inferior del psoas mayor. Inmediatamente saliendo del borde inferior o medial del psoas mayor, entra en otro espacio que se conoce como fosita iliolumbar. Fosita iliolumbar, un espacio triangular delimitado por los siguientes elementos anatómicos. Medialmente, por la quinta vértebra lumbar, el cuerpo vertebral de esta. Lateralmente, por el borde medial del psoas mayor. Y abajo está delimitado por los vasos ilíacos comunes. Vasos ilíacos comunes. ¿Sí? Muy bien. Esta fosita iliolumbar contiene, además del nervio obturador, al tronco lumbosacro y a la arteria iliolumbar, que no la representamos aquí, pero que en relación al nervio obturador son mediales y posteriores. Nada más. Esa es la fosita iliolumbar. Más abajo tenemos relación de este nervio obturador estar pasando por la bifurcación de la arteria ilíaca común a dividirse en arteria ilíaca externa y en arteria ilíaca interna. Pasa por delante de la bifurcación de estas arterias ilíacas. Y finalmente nosotros vamos a ver en otro dibujo, en una vista interna de la pelvis, en donde esto es lo interno, esto es anterior, esto es posterior, esto es superior y esto es inferior. Vamos a ver acá al nervio obturador. Primeramente pasando por la fosita iliolumbar, segundo pasando por la bifurcación de las arterias y entra ahora sí a la pelvis menor, en donde está en relación con la línea inominada, la cual acompaña en un corto segmento del músculo ilíaco, del hueso ilíaco, perdón, el hueso ilíaco. Está en relación con la bifurcación de las arterias, entra a la pelvis menor, se apoya sobre el músculo obturador interno y aquí le acompañan dos relaciones importantes. Este nervio está por debajo de la vena ilíaca externa, que está separada de este nervio por el estrecho superior de la pelvis. Tenemos también, o por la línea inominada, como si le quieran decir, tenemos también que se encuentra por arriba de la arteria obturatriz o bien por debajo del nervio transcurre la arteria obturatriz junto con la vena obturatriz y se van tanto arteria, vena y nervio obturatriz u obturador, ¿sí?, en un canal que constituye el canal obturador. Llegan finalmente al foramen obturatriz por arriba de un espacio pequeño que le deja tanto la membrana obturatriz como el músculo obturador interno para hacerse externos, es decir, solamente
este ramo nos proporciona trayecto, no nos proporciona ninguna rama colateral ni ninguna rama terminal, sino lo va a hacer hasta que emerge o sale del foramen obturatriz para hacerse medial y profundo. Este nervio es medial y profundo y se encarga de inervar la parte medial del muslo. Entonces acá vemos la cara anterior y medial del muslo, cara anterior, cara medial del muslo, de tal manera que esto es superior, esto es inferior, esto es medial y esto es lateral, ubicándonos anatómicamente, fémur y pelvis. Bien, acá está el obturador externo, el músculo aductor mayor y el músculo eh, recto, recto interno o gracil. Bien, acá tenemos ahora sí al nervio obturador saliendo del foramen obturatriz. Enseguida a su salida se divide este nervio y se va a distribuir de la siguiente manera. Primeramente nos da un ramo colateral para el obturador externo. Aquí tenemos el ramo colateral. Y ahora sí nos va a dar la distribución de sus ramas terminales. Tenemos que los ramos terminales son, primeramente, un ramo posterior, acá lo vemos, el ramo posterior, que está en contacto con la cara anterior del aductor mayor, al cual inerva. También va a inervar una pequeña ramita para el obturador externo y nos va a enviar también una rama que va a inervar a la articulación coxofemoral por la parte anterior. Por la parte anterior, entonces el nervio obturador inerva inerva a la cara anterior de la articulación coxofemoral. Este ramo posterior transcurre entre, primeramente, el obturador externo, más abajo se apoya sobre la cara anterior de el aductor mayor y lo está tapando el músculo abductor corto. El músculo aductor corto lo está tapando, no lo inerva, solamente lo cubre el aductor corto. Viene el otro ramo, que es el ramo anterior o ramo superficial, y este ramo anterior o superficial igualmente se encarga de dar inervación a los siguientes músculos, principalmente al aductor corto, al gracil también, y finalmente por la cara interna al músculo aductor largo, el cual se encuentra cubriendo. Entonces, el ramo anterior transcurre entre el aductor corto y el aductor largo. Y de esa manera nos va a inervar a esos tres músculos, aductor corto, aductor largo y gracil. Y finalmente, para terminar, acá tenemos al pectíneo, que es el único músculo del plano medial que no está inervado por el nervio obturador. Va a estar inervado por el nervio femoral. Ya lo vamos a ver luego. El último ramo, que es el ramo anterior, también nos da un ramo cutáneo. Este ramo cutáneo perfora la fascia femoral y se distribuye en la región medial media del muslo. Esta es la parte de sensibilidad del nervio obturador por el ramo cutáneo. Ahí lo podemos ver y lo vemos mejor acá en este dibujo. Ve cómo es el ramo de distribución cutáneo sensitivo del nervio obturador. Y bueno, se acabó. Se acabó. Nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias. Estudien mucho, estudien bastante, qué es lo que tienen que hacer y échenle muchas ganas. Hasta la próxima.